Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Después de terminar de hablar, se sintió avergonzado por haberles dicho a los demás que quería tener el hijo de Shen Wenlang. Bajó la cabeza y guardó silencio un momento antes de continuar preguntando con dificultad: ¿por qué no puedo usar las feromonas calmantes de otra persona? El médico suspiró con impotencia. Es inherentemente más difícil para las pacientes con trastornos de feromonas quedar embarazadas que para los omegas comunes. Es difícil superar el embarazo solo sin las feromonas de tu propio alfa. Para tranquilizarte, puedes ver por ti mismo que tus reacciones al principio del embarazo son mucho más graves que las de la mayoría de los omegas. ¿Acaso las feromonas artificiales y las de otros alfas no pueden aliviar los síntomas? Preguntó Gautu. El efecto de las feromonas artificiales es muy limitado, y las feromonas de otros alfas. El médico hizo una pausa mirando fijamente a Gautu, que parecía inocente, y dijo: creo que existe un gran riesgo moral al usar las feromonas de otros alfas para superar el embarazo. El rostro de Gautu se puso repentinamente más rojo. El médico, algo reticente, le dijo: por supuesto, si hay voluntarios, también se pueden usar extractos de feromonas. ¿Extractos? Sí. El médico suspiró. La tecnología actual puede separar las feromonas de la sangre. Sin embargo, su trastorno no es leve y la reacción durante el embarazo debe ser muy fuerte. Las feromonas de otros alfas podrían no ayudarle si no considera interrumpir el embarazo. Incluso con las feromonas de otros alfas, es difícil superarlo con seguridad. Por eso le aconsejo que se rinda pronto. ¿Y si puedo luchar por ello? ¿Qué? Sentado en la clínica del departamento de feromonas, Gautu, tras intentar comunicarse con el médico varias veces para intentar quedarse con el niño, cerró los ojos avergonzado. Ni siquiera sabía cómo describir a Shen Wenlang, quien por error lo concibió. La feromona tranquilizadora del padre del niño, Gautu dijo: y si consigo el extracto de feromonas del padre del niño, puedo quedarme con él, ¿no? En ese momento, Gautu aún creía ingenuamente que Shen Wenlang era contagioso. Incluso ideó un plan absurdo. Encargó a un abogado la redacción de una serie de documentos legales, como una renuncia a la propiedad, una renuncia a los derechos sucesorios y un acuerdo de separación paterno-filial. Hizo todo lo posible por justificarse y demostrar su inocencia. Gautu solo quería un hijo, no un adulto, pero la realidad lo golpeó de nuevo. Tras un largo periodo de preparación psicológica, finalmente se armó de valor para hablar del tema con Shen Wenlang, pero la única respuesta que obtuvo fue: claro, que lo abortaron. En ese momento, Gautu estaba completamente desesperado, ya fueran feromonas artificiales u otras alfas. Aunque al final lo intentara, no podría salvar al niño. Y Gautu no quería volver a pedirle ayuda a Shen Wenlang. No quería volver a decirle ni una palabra. De pie en la parte de la clínica de Gauking, Gautu, absorto en sus pensamientos, contempló una mancha a sus pies durante un largo rato. Al ver que permanecía en silencio, Gao Ming frunció el ceño con impaciencia, pero su voz seguía tan tranquila como intentaba aparentar. Le preguntó: si dejas tu trabajo y dejas cuidar a Qianhu, ¿qué harás en el futuro? Gao Tu, ¿lo has pensado? La voz de su padre lo devolvió a la realidad. Estas realidades que olvidaba deliberadamente pero que recordaba de vez en cuando eran tan pesadas que le impedían respirar. Gautu era como un pájaro con las alas apretadas, batiendo las alas. Incluso su respiración se volvió agitada y agitada. Finalmente susurró: no lo sé.
Si aún no te has decidido, piénsalo con calma. Esta vez Gao Ming se mostró muy considerada. No tenía intención de forzar ni culpar a Gao Tu y habló con él con mucha amabilidad. Yo también volveré a la ciudad de Jiangyu mañana.